tengo que aprender, tengo que cambiar mi pensamiento antes de ir por el mundo, porque queremos hacer un paseo en Tequila el fin de semana y yo literal ya quería salir a comprar un vestido para hacer fotos de instagrameables o como sea. Y pues así no va, ¿no? O sea, yo puedo hacer fotos instagrameables en Kings. Oigan, como saben, nos vamos a dedicar a viajar de tiempo completo por todo el mundo. Y uno de los puntos más importantes para lograrlo es economizar, porque en algunos otros videos ya les hemos dicho que viajar de tiempo completo no es lo mismo que irse de vacaciones. Es literalmente tu vida, vivir, pero de nómada. Entonces, cuando nos enteramos que uno de los museos y edificaciones más importantes y bonitas en todo Guadalajara estaba abierto hoy gratis, Los martes son gratis. nos vinimos de volada porque son las 2:26 de la tarde. y cierran a las 5, así que no quisimos dejar de desaprovechar esa oportunidad. Que bueno, la entrada normal son 80 pesos, pero son 80 pesos que después podríamos aprovechar en otras cosas. O 55 si eres mexicano y tienes la licencia. También 55 licencia o IFE, ¿no? No, bueno, sí. Las dos. O IFE. Así o que 80 si no. les mostramos, ¿no? Bueno, lo que tengo detrás de mí hoy se llama Museo Cabañas o Centro Histórico Cabañas, pero no fue siempre así. Inicialmente su nombre era Hospicio Cabañas y sirvió de hogar para niños huérfanos de 1810 a 1980, o sea, un buen rato. Y en 1997 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la humanidad. Exactamente esto. No entiendo a veces el arte. ¿Qué se supone que significa esto? Salimos de Museo Cabaña, la verdad es que está bien padre, ¿no? Padre, Sí, está bonito. está bonito. Tiene unas exposiciones diferentes, padres, pero desafortunadamente no podemos hacer ni muchas fotos ni muchos videos porque no nos permite entrar con estabilizador, con tripea, con micrófono. Por la foto no puedo. No se pueden hacer fotos con micrófono, pero bueno, Pero no se bueno. puede, realmente no se puede. Y ahora vamos al mercado Libertad, que está aquí cerquita, a comer y a conocerlo porque también es como famoso. Vamos, Listo. No, listo. vamos. Ah, bueno. ¿Vamos bien? Claro. A ver. No, dame el mapa. Yo lo... Es que yo no soy la chica Google Maps. Pero no sé, vamos bien. Bueno, era la cuadra de allá. Regresa. Hay pequeños. Estamos en un restaurante venezolano y hay pequeños. Yo amo los pequeños. Y sí, hay pequeños porque, lo sé, estamos en Guadalajara y vamos a un mercado
tradicional para comer algo tradicional, pero la verdad es que la hermosura de los edificios que íbamos viendo mientras caminábamos nos trajeron hasta acá y encontramos este restaurantito de unas señoras venezolanas. Y como saben, nuestro viaje empieza por Sudamérica, así que nos seguimos empapando de toda la cultura sudamericana y... Ay, la comida venezolana, unas arepas, una cachapa, unos tequeños, como dice Ananda, no se pueden dejar de lado nunca. Y vamos a dejar el mercado tradicional para un nuevo video, otro siguiente vlog, para que veamos qué tanto Ananda, allá la que trae la cámara, está lista para comer cualquier comida por el mundo. Obviamente dentro de lo que ella puede comer, que es vegetariana. 100% lista. Maíz azul. 80% lista. Les enseñamos un poquito lo que comemos y nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. Pequeños. Rico. Bueno, salimos del Museo Cabañas. Ay, qué pesa esto, ¿no? Sí, agarre más abajo. Está avisado pesa esta cosa, pero bueno. Uy, mira que está ahí la banderita de Brasil. Pero yo soy mexicana de Chihuahua. ¿Qué está de mala? No estoy de mala, yo no quiero que esto salga en el video. Bueno, vale, les confieso que mi humor no es el mejor humor del mundo cuando tengo hambre, menos cuando tengo hambre y Antonio me está arrestando. Pero ya vamos a comer y todo se va a quedar bien.